Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ortiz, mi matrícula MX001407. Mis conclusiones sobre el curso de estructura de datos es la siguiente. Las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente para usos tales como grandes bases de datos y servicios de iniciación de Internet. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos eficientes. Algunos métodos formales de diseño y lenguajes de programación destacan las estructuras de datos en lugar de los algoritmos como el factor clave de organización en el diseño de software. Un tipo de dato puede ser también visto como la limitación impuesta en la interpretación de datos en un sistema de tipificación, describiendo la representación e interpretación y la estructura de valores u objetos almacenados en la memoria del ordenador. El sistema de tipificación usa información de los tipos de datos para comprobar la verificación de los programas que acceden a manipular los datos. Los datos son los hechos que describen sucesos y entidades de datos. Es una palabra en plural que se refiere al más de un hecho. A un hecho simple se le denomina data item o elemento de dato. Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos tales como las letras del alfabeto, números o movimientos de labios, puntos y rayas, señales de la mano, dibujos, etc. Estos símbolos se pueden ordenar y reordenar de forma utilizable y se les denomina información. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Por sí mismos, los datos no tienen capacidad de comunicar un significado y por lo tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información para ofrecer un significado de conocimiento e ideas o conclusiones. Las estructuras de datos se aplican en la vida cotidiana como cuando vas al banco y formas una fila o por ejemplo una fila de pan. Sus aplicaciones se pueden ver en buscadores web, bases de datos, mapas de ubicación geográfica. Los algoritmos requieren una representación apropiada de los datos para lograr ser eficientes. Esta representación junto con las operaciones permitidas se les llama estructura de datos. Gracias.